Hola y bienvenidos a su canal Entorno Penal. El día de hoy vamos a estar conversando sobre una causa de justificación en materia penal que es conocida como la legítima defensa. La legítima defensa es la primera y más importante de las causas de justificación que establece nuestro Código Penal en el artículo 65, ordinal tercero, el cual señala que no es punible el que obra en defensa de su propia persona o de un derecho. Esta figura de la legítima defensa puede ser definida como lo señala el autor Frías Caballero: la repulsa o reacción necesaria y no provocada suficientemente contra la agresión ilegítima, actual o inminente, desplegada contra los derechos o bienes propios o de un tercero, realizada con razonable proporcionalidad de los medios empleados para impedirla o repelerla. De esta definición surgen los tres requisitos o elementos para que se configure una legítima defensa. Esos requisitos o elementos son que exista una agresión ilegítima, que exista la necesidad del medio empleado para impedirla o repelerla y que exista falta de provocación de esa agresión de la cual está sufriendo el que se defiende legítimamente. Entonces, cuando hablamos de agresión ilegítima, debe tratarse de un ataque o de una ofensa a la persona o a sus derechos. Esa agresión debe ser una agresión entendida como acción o puesta en peligro de algún bien jurídico. Además de ello, esa agresión debe ser dolosa, es decir, el ataque al bien jurídico debe ser intencional, por lo que frente a lesiones o puestas en peligro simplemente imprudentes no cabe hablar de legítima defensa, sino más bien de un estado de necesidad. Además de ello, esa agresión debe ser ilegítima. ¿Qué significa eso? Es decir, que esa agresión sea antijurídica, porque frente a quien actúe lícitamente, por ejemplo, en legítima defensa o ejercicio legítimo de un derecho, no cabe hablar de legítima defensa. Es decir, no hay legítima defensa de una legítima defensa. No es necesario, sin embargo, que el autor de la agresión antijurídica sea culpable. Por lo tanto, aunque en la medida de lo posible, por razones éticas, debe evitarse reaccionar violentamente frente a ataques de menores de edad o de inimputables, en principio no hay obstáculo legal alguno para actuar contra ellos en legítima defensa. Por supuesto, tiene que hacer los requisitos de los cuales estamos hablando en esta presentación. Por otro lado, se señala que esa agresión debe ser real. Es decir, no basta con que la persona que se defienda crea que lo hace si la agresión solo existe en su imaginación. La defensa putativa frente a una agresión que no existe realmente solo puede dar lugar a una causa de exculpación por error de provisión si el error era invencible, o puede dar lugar a una atenuación de la pena a imponer si el error era vencible. Por otro lado, esa agresión debe ser además actual o inminente. Es decir, no se podría apreciar legítima defensa cuando la agresión ha cesado o aún no ha comenzado. Por ejemplo, matar al agresor cuando éste está huyendo, disparándole por la espalda, es un exceso extensivo que impide hablar de legítima defensa, sino más bien sería un exceso en la defensa, lo cual lo que conduce es una disminución de la pena, pero sin embargo la persona tiene su responsabilidad. Esa inminencia del ataque equivale al ataque mismo, es decir, el sujeto que se defiende no tiene que esperar a que el ataque se produzca efectivamente. Por ejemplo, si la persona saca un revólver, pero señala o esgrime amenazas de muerte, esto es un signo, por supuesto, inequívoco para cualquier observador imparcial de que el ataque va a comenzar, y aquí sí se podría hablar de una legítima defensa. Eso es en cuanto al primer requisito. En cuanto al segundo requisito para que exista legítima defensa, se habla de la necesidad racional del medio empleado para impedirla o repeler la agresión. Es decir, que haya sido necesaria ejercer esa defensa para impedir o repeler ese ataque. Este requisito tiene que fundamentarse en dos supuestos, que es necesidad de la defensa y la racionalidad del medio empleado. El primer supuesto de la necesidad de la defensa, esto se da solo cuando es contemporánea a la agresión
y que persiste mientras dura esa agresión, siempre que sea, por supuesto, la única vía posible para impedirla o repelerla. Cuando hablamos de la única vía posible, lo que nos estamos refiriendo es que no ha de ser esa defensa mayor el daño necesario para impedir o repeler la agresión. Es decir, no se debe matar, si basta con gritar, con herir, etc. Por otro lado, ahí es cuando se habla de la racionalidad del medio empleado. ¿Qué significa la racionalidad del medio empleado? Que debe existir proporcionalidad, tanto en especie como en medida, de los medios empleados para impedir la agresión. Es decir, la entidad de la defensa, una vez que ésta sea necesaria, es preciso que se adecue a la entidad de la agresión, pues de lo contrario no habría una justificación plena y lo que habría es una eximente incompleta porque hay un exceso en la defensa. Ese es el segundo requisito. El tercer requisito nos habla de la falta de provocación suficiente por parte del defensor. ¿Qué significa eso? Que es necesario que la agresión ilegítima no sea consecuencia de una provocación suficiente por parte del agredido. Es decir, que el agredido no haya dado lugar a la misma induciéndola o determinándola. Dicho en otras palabras, en principio, una interpretación estricta de este requisito llevaría a la injusta conclusión de que cuando la agresión es consecuencia de una previa provocación del que luego se defiende ante ella, en ningún caso podría apreciarse la legítima defensa. Sin embargo, la doctrina dominante habla de que esa provocación sea suficiente. Es decir, no debe apreciarse legítima defensa, sin embargo, cuando la agresión fue provocada intencionalmente para luego invocar una legítima defensa. Porque más que un derecho, se trata de un abuso de derecho y de una manipulación por parte del agresor. Bueno, esos son todos los requisitos en relación a la existencia de la legítima defensa, lo cual es una causa de justificación que constituye a su vez un elemento para que pueda existir delito. Y en tal sentido, quien actúa amparado en una legítima defensa, aun cuando realiza un hecho típico contemplado en el Código Penal, sin embargo, no responde penalmente porque su actuar está justamente y legítimamente amparado por esta causa de justificación. Espero que les haya gustado el presente video y los esperamos para una próxima presentación en nuestro canal Entorno Penal.